Capítulo 8. Activar sus ángeles. Porque a sus ángeles mandará sobre ti para que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Salmo 91 del verso 11 al 12. En los días del profeta Eliseo, el rey de Siria se levantó para hacer la guerra contra Israel. Junto con su jefe de personal y los principales generales militares, planeó meticulosamente estrategias para sus ataques. La campaña siria contra Israel fue formidable. Tenían las últimas máquinas de guerra y sus hábiles guerreros superaban en número a las fuerzas de Israel. No había duda de que los sirios prevalecerían. Sin embargo, parecía que Israel siempre estaba un paso por delante de todas sus tácticas y maniobras. El rey de Siria desplegaría sus fuerzas para tender una emboscada a los israelitas, solo para encontrar a los israelitas evitando esa ruta y tomando un desvío inesperado alrededor de las tropas sirias. La moral en el campo sirio estaba extremadamente baja, con los soldados cada vez más inquietos y cada vez más frustrados. Era como si Israel supiera de antemano exactamente dónde estarían las tropas sirias. Si bien podía aceptar la posibilidad de que esto ocurriera una vez, el rey sirio se enfureció cuando sucedió repetidamente. Israel parecía conocer todos sus movimientos, dejándolo en gran desventaja con todas sus cartas expuestas. Solo podía haber una respuesta a esto, pensó el rey. Él estaba convencido de que había un traidor entre ellos, filtrando inteligencia invaluable a Israel. ¿De qué otra manera podría Israel conocer la posición exacta de sus tropas y eludirlas con tanta consistencia? Indignado por esta traición, el rey convocó una reunión de alto nivel con sus principales ayudantes para expulsar a ese topo del campamento. Lleno de ira, rugió a sus oficiales: ¿Quién de ustedes es el traidor? ¿Quién ha estado informando al rey de Israel de mis planes? Segunda de Reyes capítulo 6 verso 11. Temiendo por sus vidas, uno de sus lugartenientes clave habló y dijo: No, no somos nosotros, mi señor. Eliseo, el profeta en Israel, le dice al rey de Israel incluso las palabras que dices en la privacidad de tu dormitorio. Y eso lo puedes encontrar en Segunda de Reyes capítulo 6 verso 12. Al oír esto, el rey de Siria ordenó a sus oficiales que capturaran al supuesto profeta. Cuando sus tropas informaron que Eliseo estaba en la ciudad de Dotán, el rey de Siria aprovechó la oportunidad y movilizó un gran ejército con muchos carros y caballos para rodear la ciudad una noche. No estaba preparado para correr ningún riesgo de que el profeta escapara. Temprano, a la mañana siguiente, en Dotán, cuando el criado de Eliseo se despertó y salió, vio tropas, caballos y carros por todas partes. Él y Eliseo estaban completamente rodeados por fuerzas enemigas. El sirviente entró en pánico y gritó a Eliseo: ¡Ay, amo mío! ¿Qué haremos? Ve a Segunda de Reyes capítulo 6, verso 15. Más con nosotros que contra nosotros. ¿No es esta una historia emocionante? A mí me encanta leer la palabra.
Y cualquiera que te diga que la Biblia es aburrida es porque honestamente no la ha leído. Quiero que te pongas en los zapatos del siervo de Eliseo. ¿Qué habrías hecho? ¿Cómo habrías respondido si al despertar te encuentras rodeado de enemigos con la intención de matarte? Tú y yo probablemente también nos hubiéramos llenado de miedo. Pero aquí es donde quiero que prestes mucha atención, porque hay una verdad poderosa que quiero que captes. Sin vacilar, Eliseo le dijo con calma a su siervo: no temas, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Segunda de Reyes capítulo 6, verso 16. Puedo imaginar cómo se debió haber sentido el sirviente, pues donde quiera que mirara, veía fuerzas enemigas amenazadoras preparadas para atacar. Decir que fueron enormemente superados en número habría sido una subestimación. Estaban solo ellos dos contra todo un ejército. Un ejército con fuerzas tan extensas que habían rodeado toda la ciudad. No había absolutamente ninguna lógica en lo que Eliseo acababa de decir. ¿Será que se volvió loco su amo? ¿Será que no podía ver el hombre? ¿Cómo podía decir: los que están con nosotros son más que los que están con ellos? Antes de que el sirviente pudiera entrar en un pánico mayor, Eliseo oró al Señor. Hizo una oración sencilla. No hubo aquí fanfarria, show. No hubo teatro. No. Todo lo que Eliseo dijo fue: Señor, te ruego que abra sus ojos para que vea. Eso lo puedes encontrar en Segunda de Reyes capítulo 6, verso 17. Y el Señor abrió los ojos del siervo, y entonces vio. Él vio que la ladera que los rodeaba estaba llena de caballos y carros de fuego, deslumbrantemente magníficos. El ejército de ángeles de Dios estaban alrededor de ellos, flaqueándolos por todos lados, resplandecientes con la gloria del Altísimo. Su belleza y majestuosidad estaban más allá de lo que el sirviente podía imaginar. Y mientras se maravillaba, se dio cuenta de que las fuerzas sirias que parecían tan formidables hace unos momentos, ahora estaban completamente empequeñecidas por aquel ejército angelical. Ver con los ojos espirituales. Hemos estado discutiendo en este libro cómo vivir sin miedo en tiempos peligrosos. Me gustaría invitarlos a pensar en lo siguiente. ¿Por qué el joven sirviente tenía miedo mientras que Eliseo no lo tenía? La respuesta es esta. Vieron cosas diferentes. El joven vio un gran ejército, el ejército sirio. Pero Eliseo vio un ejército angelical, aún mayor en carros de fuego. Es que Eliseo tenía perspicacia espiritual, razón por la cual pudo decir tan audazmente: no temáis, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Segunda de Reyes capítulo 6, verso 16. Querido oyente, ¿comprometerías la escritura anterior en tu corazón? Si estás en la lucha constante con el miedo, quiero que medites en esa escritura y fortalece tu corazón con esa promesa. Ya sea que tu fe, ya sea que te encuentres asediado por las deudas, atacado por los médicos diciendo que es una enfermedad terminal,
o constantemente ansioso por la seguridad de tus hijos, acuérdense de este versículo. No temáis, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. El Dios de los ejércitos angelicales está contigo. Ningún arma forjada contra ti prosperará. El Dios de los ejércitos angelicales está contigo, y ningún arma forjada contra ti prosperará. Él da a sus ángeles cargo sobre ti. Quiero que notes que el Salmo 91 del verso 10 al 11 dice: No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, porque a sus ángeles mandará sobre ti, para que te guarden en todos tus caminos. ¿Ves eso? La forma en que el Señor nos guarda de todo mal y de toda plaga es desplegando su ejército angelical. ¡Wow! ¡Qué maravillosa promesa! Cuando elegimos hacer de Él nuestra habitación, Él encarga a sus ángeles que nos cuiden y nos rodeen con su protección divina. Cuando hacemos de Él nuestra habitación, Él encarga a sus ángeles que nos cuiden y nos rodeen con su protección. ¿Qué significa que Dios nos encargue a sus ángeles? Permítanme ilustrarlo de la siguiente manera. Si yo fuera un general del ejército y le dijera a un capitán: «Hey, capitán, le doy el mando sobre el soldado Ryan». Eso significa que este capitán debe proteger al soldado Ryan a toda costa, porque el soldado Ryan ahora está bajo su cargo. ¿Lo ves? De la misma manera que los ángeles rodearon a Eliseo y a su sirviente y los protegieron, nos están rodeando y protegiendo hoy, porque Dios les ha dado cargo sobre nosotros para protegernos. Ahora, ¿sabías que el Salmo 91 del verso 11 al 12 fue citado por el diablo cuando trató de tentar a nuestro Señor Jesús? Él llevó a nuestro Señor al pináculo del templo y le dijo: «Si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra». A esto, Jesús respondió: «Escrito está también: no tentarás a Jehová tu Dios». Ve a Mateo capítulo 4 del verso 5 al 7. La tentación de nuestro Señor Jesús en el desierto es el único caso en la Biblia donde se registra que el diablo cita las Escrituras. Pero déjame contarte que el diablo citó mal y de manera deliberada el versículo 11. Es que el diablo cita mal la Biblia, porque él es el padre de la mentira. El versículo 11 en realidad dice lo siguiente: porque a sus ángeles mandará sobre ti, para que te guarden en todos tus caminos. Le pregunté al Señor por qué el diablo había omitido las palabras «para guardarte en todos tus caminos». Y me dirigió a Proverbios capítulo 3 del verso 6 al 7, que dice lo siguiente: reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. Verás, el diablo no quería decir las palabras «para guardarte en todos tus caminos». No, porque es que eso equivaldría a recordarle a los creyentes Proverbios 3 del verso 6 al 7. Es reconocer a Dios en todos nuestros caminos.
Así que convenientemente omitió toda esa porción. Pero alabado sea el Señor. Sabemos que esto es lo que el Señor ha prometido, porque a sus ángeles mandará sobre ti, para que te guarden en todos tus caminos. Así que nuestra parte es simplemente reconocerlo en todos nuestros caminos y Él dirigirá nuestros caminos protegiéndonos en el camino. Cuando lo reconocemos en todos nuestros caminos, Él dirigirá nuestros caminos, protegiéndonos en el camino. Sabiduría para la protección. Ahora, si miras cuidadosamente las escrituras que Satanás usó para tratar que nuestro Señor Jesús se arrojara desde el pináculo del templo, encontrarás que no tiene nada que ver con ponerte en peligro para probar la protección de Dios. Es que el Salmo 91 del verso 11 al 12 no te está animando a que te arriesgues. Está diciendo que a medida que avanzas en tu caminar diario, en el curso de tu vida diaria, el Señor te protegerá. La palabra hebrea para caminos en el versículo 11 muestra esto claramente. Es la palabra derek, que significa senda, camino o viaje. A medida que avanza en su camino diario, sea yendo al trabajo o de regreso a tu casa, hay momentos en que el enemigo puede haber puesto trampas enfrente de ti de las que no te has dado cuenta. Pero Dios dará a sus ángeles el mando sobre ti para que vayan delante de ti, para protegerte de estas trampas. No significa que debas ir y hacer algo necio y dañino para ti mismo para poner a prueba la protección de Dios. No. Así como confiamos en el Señor para su protección divina, ejerzamos la sabiduría también. Dios mandará sobre ti a sus ángeles para que vayan delante de ti, para protegerte de las acechanzas del enemigo. Puede que estés familiarizado con Marcos capítulo 16, verso 18 que dice: Si bebieren algo mortífero, no les hará daño. Bueno, ahora es que si alguien te desafía a beber veneno y lo bebes deliberadamente para demostrar que no te hará daño, eso realmente sería ser necio. El Salmo 91, verso 11, habla de los caminos que tomas como parte de tu vida normal. Y beber veneno intencionalmente ciertamente no es parte de tu vida normal. Lo que dice Marcos capítulo 16, verso 18 es que si bebes algo dañino, sin darte cuenta en el transcurso de tu día, el Señor te protegerá de ser dañado. Amén. Tengo un amigo misionero que me contó cómo alguien había tratado de envenenarlo mientras estaba en el campo misionero. Al final, la persona se convirtió en creyente porque vio al misionero bebiendo inocentemente todo el vaso de veneno y sin sufrir efectos nocivos. A partir de ese momento creyó en el Señor Jesús, quien sabía que había protegido al misionero. Y así es como aplica Marcos 16, verso 18. Caminando en protección sobrenatural. Espero que te des cuenta de que la protección de Dios no siempre tiene que venir en forma de intervenciones angelicales espectaculares. Yo creo que todos los días su protección sobre nosotros es tan sobrenaturalmente natural que muchos de nosotros ni siquiera nos damos cuenta de que hemos sido protegidos. Algunos de ustedes pueden haber experimentado esto antes. Quizás estabas a punto de cruzar una calle después de comprobar que todo estaba a salvo. Luego, mientras bajabas de la acera, sentiste que algo te sujetó
o que te empujaba hacia atrás. Y justo en ese momento un automóvil pasa a toda velocidad. ¿Qué crees que te retuvo? ¿O qué crees que fue lo que tiró de ti? Yo creo que fue un ángel, no necesariamente espectacular, sino sobrenaturalmente protegiéndote. Verdades sobre los ángeles. Algunos de ustedes pueden tener la impresión de que los ángeles parecen pequeños bebés vestidos con togas blancas, volando con arcos y flechas. Pero el Salmo capítulo 103, del verso 20 al 21, nos dice un poco de cómo son en realidad. Y dice: Bendecid al Señor, vosotros sus ángeles, los que sobresalen en fuerza, los que cumplen su palabra, haciendo caso a la voz de su palabra. Bendecid a Jehová, ejércitos todos suyos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. De este salmo sabemos que los ángeles son fuertes, excelentes en fuerza. ¿Sabes lo fuertes que pueden ser los ángeles acaso? Cuando Sennacherib, el malvado rey de Siria, puso sitio alrededor de Jerusalén, Ezequías oró al Señor y el Señor envió un ángel al campamento asirio. Solo un ángel. ¿Y sabes qué fue lo que pasó en una sola noche? La Biblia nos dice que el ángel del Señor salió al campamento asirio y mató a 185,000 soldados asirios. Y eso lo puedes encontrar en Segunda de Reyes capítulo 19 verso 35. Bueno, aquí hay algo más acerca de los ángeles. Ellos cumplen su palabra. No operan fuera de los límites de la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios en el Salmo 91 verso 11 al 12? Acerca de las instrucciones del Señor a sus ángeles. Porque a sus ángeles mandará sobre vosotros, para guardarte en todos tus caminos. En sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. El Señor ha dado a sus ángeles el cargo de nosotros. La Nueva Traducción Viviente dice que el Señor ordenará a sus ángeles que te protejan donde quiera que vayas. La versión amplificada dice que sus ángeles te acompañarán, te defenderán y te preservarán en todos tus caminos. No sé ustedes, pero eso me da tanta seguridad de que estoy cubierto bajo las alas de refugio y protección del Señor. La palabra de Dios también nos dice que cuando cayó el arcángel Lucifer, la tercera parte de los ángeles cayeron con él. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que 2/3 de los ángeles todavía están del lado de Dios. Hay más ángeles con Dios, luchando a nuestro lado, que los que hay del lado del diablo. Hebreos capítulo 12, verso 22, nos habla de una innumerable compañía de ángeles. Hay tantos ángeles que realmente no se pueden contar. Puede que no podamos verlos, pero están a nuestro alrededor ministrándonos. Así que no seas uno de esos creyentes que son más conscientes de los demonios que de los ángeles. Recuerda, los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Segunda de Reyes capítulo 6, verso 16. Los ángeles de Dios son tantos que no pueden ser contados. Están a nuestro alrededor sirviendo por nosotros. En el huerto de Getsemaní, cuando los soldados romanos vinieron a arrestar a nuestro Señor, Pedro, en su celo, atacó al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Jesús le dijo a Pedro:
Guarda tu espada. Los que usan la espada morirán a espada. ¿No te das cuenta de que yo podría pedirle a mi Padre que enviara miles de ángeles para que nos protejan y Él los enviaría de inmediato? Mateo capítulo 26 del verso 52 al 53. Amigo mío, Jesús se permitió ser arrestado. Él tenía más de 12 legiones de ángeles a su disposición. Según la traducción ampliada, 12. Las legiones son más de 80.000 ángeles. Todo lo que tenía que hacer era orar y esos ángeles se habrían activado. Pero no lo hizo esa noche porque ya había elegido ir a la cruz y morir la muerte que nosotros merecíamos. Él renunció a su protección para que hoy tú y yo podamos reclamar todas las promesas de su protección y como coherederos con Cristo, según lo que dice Romanos 8, verso 17. Cada uno de nosotros puede convocar 12 legiones de ángeles. Jesús renunció a su protección en la cruz para que hoy tú y yo podamos reclamar todas las promesas de su protección. Adorar al Señor activa ángeles. Amados, tenemos un recurso que es mayor que cualquier ataque que el diablo pueda lanzar en contra de nosotros. ¿Te gustaría saber cómo puedes activar los ángeles en tu vida? La clave más importante es la adoración. Y es que cuando ofreces tu alabanza al Señor, es cuando los ángeles están más activos. El Salmo capítulo 34, verso 7 nos dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Nuestro Señor Jesús definió temor como adoración para nosotros, cuando Satanás lo tentó en el desierto. Él respondió citando un versículo que se encuentra ubicado en Deuteronomio que dice: temerás a Jehová tu Dios. Deuteronomio 6, verso 13. Pero él cambió la palabra temor por adoración y le dijo al diablo: porque escrito está, a Jehová tu Dios adorarás. Mateo 4, verso 10. Amados, déjenme decirles que cuando se adora al Señor, sus ángeles acampan a nuestro alrededor para librarnos. Hoy quiero animarte a pasar tiempo adorando al Señor. Si estás pasando por un periodo difícil en tu vida y tienes miedo, elige adorarlo. El miedo llena nuestros corazones cuando estamos ocupados con nosotros mismos. Pero cuando adoramos al Señor nos ocupamos de Él, de su belleza, su bondad, y sus ángeles nos rodean como un escudo protector. Cuando adoramos al Señor nos ocupamos de Él, y sus ángeles nos rodean como un escudo protector. Los ángeles escuchan la voz de su palabra. La siguiente clave que quiero compartir con ustedes sobre la activación de los ángeles de Dios es la importancia de hablar o declarar la palabra de Dios. El Salmo capítulo 103, verso 20 nos dice que los ángeles escuchan la voz de su palabra. ¿Y quién da voz a la palabra de Dios? Pues tú lo haces. Cada vez que citas las escrituras en voz alta, estás dando voz a su palabra. Y los ángeles responden. Cuando dices: Padre, te doy gracias porque ningún mal me sobrevendrá hoy, ni ninguna plaga o enfermedad se acercará a mi morada. Es ahí cuando los ángeles escuchan la voz de la palabra de Dios que se habla. Los ángeles no pueden leer tu mente, así que habla su palabra.
quiero animarte a estudiar la palabra de Dios y memorizar algunos versículos. Cuando te sientas abrumado por el miedo, aprende a proclamar la palabra de Dios. El poder de Dios permanece latente hasta que lo pronuncies. Cuando lo haces, se vuelve real y poderoso en tu situación y va en contra de lo que sea que estés enfrentando. Hebreos capítulo 1, verso 14 dice que los ángeles de Dios, todos son espíritus ministradores enviados para ministrar a favor de los que heredarán la salvación. Tenga en cuenta que no dice ministrar sino ministrar para aquellos que heredarán la salvación. Y eso se refiere a los hijos de Dios, es decir, a ustedes y a mí. Esa es una distinción importante. Ministro para. Significa que están esperando nuestras instrucciones. Necesitamos hablar para activarlos. Están esperando para responder a nuestras palabras. No examinarán automáticamente todas las necesidades que tenemos. Los ángeles escuchan la voz de la palabra de Dios que se habla, así que proclamen su palabra. Tú activas a los ángeles cuando declaras algo como: ciertamente Él te librará del lazo del cazador y de la pestilencia peligrosa. Activa tu ejército celestial cuando proclames algo como: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Nuestro Señor Jesús mismo demostró la importancia de hablar en voz alta la palabra de Dios en el desierto, cuando 3 veces dijo: escrito está, y citó la palabra de Dios. No sé ustedes, pero realmente yo tengo la intención de proclamar la palabra de Dios. Protegido de los peligros en la carretera. Recibí un informe de alabanza de Sofía, que vive en Georgia, Estados Unidos, testificando cómo experimentó la protección del Señor sobre ella y su hija. Gracias, Pastor Prince, por dejar que Jesucristo lo guíe en la enseñanza del mensaje de gracia que tanto necesita. Hoy leí su inspiración de gracia diaria titulada Los ángeles de Dios te están cuidando, y eso me animó mucho. Recuerdo un incidente cuando mi hija y yo conducíamos a Florida para embarcarnos en un crucero. Mientras conducíamos por la carretera nos encontramos detrás de un gran camión de 18 ruedas. De repente, un automóvil de aspecto antiguo intentó interponerse entre nuestro vehículo y el camión. Pensé: hey, ¿por qué estás tratando de ponerte delante de mí? Uy, tiene todo el lado izquierdo de la carretera para usted solo. En ese momento escuché una voz adentro que me hablaba, pidiéndome que me callara. Así que dejé que el automóvil se apretujara frente a nosotros porque el conductor estaba muy decidido a meterse entre mi automóvil y el camión de 18 ruedas. Inmediatamente después de dejar entrar el auto, reventó una llanta del camión de 18 ruedas. Sorprendentemente, el auto antiguo continuó frente a mi auto. Sorprendentemente, el auto antiguo continuó frente a mi auto, tomando el impacto completo de todas las piezas voladoras del neumático explotado y bloqueándolas y desviándolas lejos de nosotros. Una vez que no salieron más piezas de neumáticos del camión, el auto antiguo regresó al lado izquierdo de la carretera y se alejó rápidamente. Entonces me di cuenta que tal vez el conductor de este automóvil era un ángel del Señor. Y eso me animó mucho saber que Dios nos protege en estos días y tiempos. Amén.
es que cuando Dios encomienda a sus ángeles sobre ti, van delante de ti para guardarte y protegerte de todo tipo de peligro. Y sí, incluso pueden optar por viajar en autos antiguos. Hebreos capítulo 13, verso 2 dice: No os olvidéis de hospedar a extraños, porque por esto algunos sin saberlo hospedaron a ángeles. Cuando Dios encomienda a sus ángeles sobre ti, van delante de ti para guardarte y protegerte de todo tipo de peligro. Los ángeles nos ponen en el lugar correcto y en el momento correcto. Tengo otro testimonio de un pastor clave en nuestra iglesia. Él y su esposa estaban planeando unas cortas vacaciones en Hong Kong para celebrar su aniversario de bodas. Habían puesto sus ojos en un hotel en particular en la ciudad. Sin embargo, no importaba cuánto lo intentaran, no pudieron asegurar una habitación. Frustrados y decepcionados, no tuvieron más remedio que cambiar sus planes. Algún tiempo después, este hotel estaba en todos los periódicos. Resultó que en la misma semana en que originalmente habían planeado quedarse allí, hubo un brote de una enfermedad mortal. Alguien que se hospedaba en el hotel había muerto a causa de un virus altamente contagioso, lo que provocó un cierre. Todos los huéspedes del hotel tuvieron que ser puestos en cuarentena y se descubrió que algunos también habían contraído aquel virus. Lo que inicialmente había sido una desilusión para esta pareja resultó ser la mano protectora de Dios sobre ellos. ¿Quién puede decir que los ángeles no estaban trabajando horas extras en su nombre para frustrar esos planes de viaje y evitar que estuvieran en el lugar equivocado y en el momento adecuado? Después de todo, el Salmo 91 promete que ninguna plaga se acercaría a tu morada. Después de todo, el Salmo 91 promete que ninguna plaga se acercaría a su morada. Lo que inicialmente puede ser una decepción para ti, puede convertirse en la mano protectora de Dios sobre ti. Que tus ojos se abran. Amigo mío, oro para que los ojos de tu entendimiento sean iluminados, para que puedas conocer las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Ruego que, como Eliseo, puedas ver más allá de lo que está en el ámbito natural y veas las legiones de ángeles que están listos para ministrar por ti. La Biblia nos dice que las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ve a 2 Corintios capítulo 4, verso 18. Hoy, es posible que no veamos ángeles de manera física, pero sabemos que están aquí con nosotros. El Señor ha prometido que nunca nos dejará ni desamparará. Ve a Hebreos capítulo 13, verso 5. Él ha prometido que su bondad y misericordia nos seguirán todos los días de nuestras vidas. Nuestra confianza no está en lo que vemos, sino en sus promesas que son eternas. Y mientras pones tu confianza en el Señor, oro para que experimentes todas las bendiciones que el Señor Jesús ha comprado para ti en la cruz del Calvario.